Cuba Información. Y ahí está la madre de Orlando Zapata Tamayo, en los Estados Unidos, y haciendo más aún profunda su indigencia como humana, su indigencia moral, por cuanto puesta ya y quitada, como tú dices, la careta y puesta totalmente al servicio del imperialismo norteamericano, pues está a viva voz hablando algo que no dijo nunca de su hijo cuando estaba ingresado y estaba siendo atendido de la mejor manera y con la mayor profesionalidad por los médicos cubanos en el intento de salvarle la vida. Hay que ver las declaraciones de la madre de Orlando Zapata Tamayo en los momentos en que finalmente fallece su hijo, agradeciendo la atención de los médicos cubanos que hicieron todo lo posible por salvar la vida, y cómo ha ido derivando poco a poco en una caída libre hacia, yo digo, la inmoralidad, la indigencia humana, y ahora está en los Estados Unidos también repitiendo, ¿qué cosa? Como un papagayo lo que le han puesto en la mente la ultraderecha más reaccionaria, más recalcitrante de ese país, anidada en la Florida también, o una parte de ella en la Florida, y representada nada más y nada menos por la Ileana Ros Letrinaen, los Díaz Balar, etcétera, 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 para que dijera ante el Congreso algo que no es, que se demuestra por sí mismo, que no es increíble que alguien nacido en Cuba se preste para estos fines. Bueno, que se redoblara el bloqueo a Cuba, o sea, pedir en el Congreso de los Estados Unidos que se redoble el bloqueo a Cuba, que se aumente, que se fortalezca, para decirlo, el bloqueo al país donde nació, bloqueo que tanto daño ha causado al pueblo de Cuba. No, realmente esto es, como decía en su momento, me acuerdo, el ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, esto es como la figura de Hitler caminando por La Habana Vieja en chancletas y con un cubo de agua, ¿no? ¿Cómo la descomposición moral de una persona? Porque no hay palabra para calificar esto, y sobre todo pedir en Estados Unidos que se ataque a su país, donde a su hijo, hay que repetirlo, se le dio una esmerada atención médica, no se escatimaron recursos, y ahora esta mujer que está vendiendo su alma al diablo y los que la rodean, pues, lo que ella dice, lo que ella repite a viva voz, es lo que la ultraderecha, sobre todo esa ultraderecha de ese lobby de origen cubano, pues le ha puesto, la están utilizando porque es necesario para el imperialismo norteamericano, para su política contra Cuba, tener peones que pueda mover a su antojo para justificar el mantenimiento de esa política agresiva. Lo mismo pasa con los ciberdisidentes, encabezados por la Joanny Sánchez, etcétera, etcétera, pero que los argumentos tan sólidos, tan fuertes que tiene la revolución, y las pruebas además, desmonta y desbarata cualquier campaña, cualquier intento que orqueste el imperio. Y esta mujer, desgraciadamente o desafortunadamente, y para ella pues ya hemos calificado lo que es, pues ella. Sí. Bueno, hay que decir, declaraciones de ella nada más llegar a Estados Unidos con las cenizas de su hijo Orlando Zapata. Decía: ya aquí en Estados Unidos, el país de la libertad, descansarán las cenizas de mi hijo de Orlando Zapata en paz. Y yo digo, curiosa paz, si tenemos en cuenta que las cenizas de Orlando Zapata han sido enterradas, han sido depositadas no en cualquier panteón, sino en el mausoleo de la Brigada 2506. Es decir, junto a todos aquellos mercenarios que trataron de invadir Cuba en Bahía de Cochinos, en Playa Girón, en el año 61, ¿no? Y que fueron derrotados por la revolución. Y bueno, decía cosas tan estúpidas que solo se las creen en Miami, desgraciadamente, como que las autoridades cubanas asesinaron a su hijo porque le negaron el agua durante 18 días, ¿no?
Y me acuerdo que decía el actor Willy Toledo si no habría que donar el cuerpo de Orlando Zapata a la ciencia, ¿no? Después de 18 días sin beber agua.